Estás escuchando Panamá en Directo. Síguenos en nuestras redes sociales como @Panamá en Directo. La información ágil y veraz. Cuida tu metro, cumple las normas. Por la seguridad y comodidad de todos los usuarios, respetemos las normas de la metrocultura. Seis 30 minutos de la mañana. Don Iker Reyes, buenos días. Buen día. Buen día, ¿cómo está? Melissa, la salud, buen día. Ponchi, buen día también, Gonzalo. Estoy enojado, ¿sabes? Santo Dios. Sí. En estos días llega feliz. Hoy está enojado. ¿Por qué Hoy está estoy enojado? enojado porque, ¿se acuerdan que estaba haciendo la dinámica de ir a pedir un aproximado de mis cuotas? Ujú. De mis cuotas del Seguro Social. Sí, señor. Me atendieron bien las 2 veces que fui, me instruyeron, me explicaron y aproveché y metí también la oficial, la que dura 3 meses que te la entreguen. Entonces, ayer fue a retirarla y según este documento, que es un aproximado de cuota que tengo aquí en la mano, dice que el señor Iker Reyes, con cédula tal y con seguro tal, hasta julio de 2024, lleva 300, está hecho a mano y está tachada. 300, ¿qué dice ahí, Melissa? ¿15 o 16? 315 es lo que leo yo. 315 cuotas. Pero, siguiente, dice, este periodo es comprendido entre enero del 2001 a julio del 2024. Pero yo estoy trabajando desde el 22 de diciembre del 94. Y yo sé que a mí mi talonario se me descontaba mi cuota. Tengo varias preguntas. Ajá. Una, ¿cómo usted sabe el día que empezó a trabajar? Porque yo tengo buena memoria. Ok. Imagínense que cuando me piden, que, mire, llene el otro papel, lo que usted pueda acordarse de fecha, día y año. Y yo comencé paso por paso, porque el otro que tiene que salir más completo, supuestamente, el oficial, yo empecé 22 de diciembre de 1994 al 28 de diciembre del 97. 4, 5, 24, 25, 96. Y así empecé el otro, y así. Mira, yo empecé en la cadena Caracol el 15 de agosto de 1999. Y aquí me aparece el alcance de enero de 2001. O sea, también me están transando esas cuotas. Y a mí me descontaban, Gonzalo, no entiendo. ¿Qué hago ahora? Yo no sé. Lleva los papeles. Yo no sé. Yo voy a esperar al oficial. 1994. Voy a esperar, esto es un aproximado, voy a esperar al oficial. Pero tengo 315. O sea que ya tengo platita, profe. Ahí tiene No sé. platica. Pero no tiene algún lugar donde tenga lo de 1994. Voy a esperar el cuando le oficial, porque este es el descontaban. aproximado. Entonces ya metí los papeles para el oficial, porque dice que ellos hablan información desde mi número de seguro, hablan información de la cédula, hablan información del número de patrono, dependiendo de lo que yo he explicado ahí, detallado. Vamos a esperar, no sé. Pues el señor entró a trabajar el 22 ¿de qué? De diciembre del 94. Santo En Navidad. Jesucristo. En Navidad, exactamente. Son las 6:33 minutos de la ¿Qué mañana. ahora? El cielo está despejado en la ciudad de Panamá. Profesor, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos Profe, días a los me amigos. transaron. Sí, estás bravo, mira la cara. Sí, porque esto no es justo. Poncho, no te rías, esto no es justo. ¿Cuántas cuotas? Voy a ver cuántas cuotas me han transado. Y a lo mejor el señor Jairo Pinzón no le pagó las cuotas. Ay, ¿se acuerda de don Jairo? Claro. Cristi. Oye, yo me acuerdo de él, don Jairo. Pero antes de don Jairo estaba, ¿se acuerda? Carlos Pérez, Ángel también. Claro. Y, Pero bueno, usted antes había estado por la vía argentina. No tuve entiendo 2 por años qué- en la vía argentina. No entiendo por allá. qué hace el Alfa y el Omega con Caracol si antes había estado en la vía argentina. Exactamente. Y tampoco aparece. Y tampoco aparece. Tampoco aparecen ahí. Ay, Dios mío, Melissa, ¿qué le pasó? Culpa de Gaby, dicen. ¿Culpa de quién? De Gaby. Dicen en el... Dice, lo transó el gobierno de Mireya y Caro. Yo no sé si fue Mireya, pero no me aparecen las cuotas. Ahora, nuevamente reitero, es el aproximado. Sí, por eso. Vamos a acá le esperar el preguntan oficial. Si no tienen los talonarios de esa época. ¿Quién va a guardar talonario de esa época? Mire, hay 2 cosas que yo considero que es de viejas. Bueno, 3 cosas que es de viejas. Qué vieja. No sea despectivo, profe. ¿Qué pasa? Comprar lotería, Yo compro lotería. tomar café
Yo tomo café. Viejo total. Yo tomo café. Yo tomo café, Cristi. Y acordarse el Yo- día que empezaron a trabajar. Claro Oh, que Dios. sí, el Ay. 25 de septiembre del 2021. Esa Usted. vaina. Eso Así, debía mira ser. esa vaina. Eso es de Pero yo vieja. no lo hallo malo, Gonzalo, no entiendo. Ya, pero para qué, o sea, ¿cómo Oye, lo hace? Eso es un logro, tener trabajo. Hoy, o sea, ahora, tener trabajo, eso es la gran cosota. Usted tiene que verle la cara a una criatura Sí, como usted, Melissa, que logra tener que le diga trabajo. a usted el empleador, estás contratada, Cónchale, empiezas el lunes. fiesta. Se te ilumina la cara. Fiesta. Aquí dice, Es una posibilidad de un Dios. ingreso que tú aquí tengas. dice una Ajá. señora que ya tiene los talonarios de la época en cuando ella inició a trabajar. Imagínese. Y también le dicen que busque las fichas de los que no le pusieron. Ujú. Esa Así es que- cuarta cosa de vieja. Gente que guarda las fichas. Profe, si uno se Bueno, va a atender al yo- seguro, hay que presentar la ficha todavía, ¿no? Bueno, la ahora ventanilla. es virtual, ¿no? Sí, pero es virtual. Ahora es virtual. Dios Yo mío. no me acuerdo. Yo sé que yo entré a la prensa un septiembre del 2009. Bueno, ahí está. Ah, septiembre septiembre. de No, del 2009, no, totalmente equivocada, del 2011. 2011. Septiembre del 2011. Septiembre de 2011. No, pero a ver, usted puede decir, yo empecé a trabajar en el año 2002, pero usted me diga la fecha, Hasta o sea, la hora. el día. No, La la hora hora. 22 de acuerdo. diciembre. ¿Quién Yo- estaba el día yo no me cruzando acuerdo, por yo el me acuerdo- semáforo? Yo sí me acuerdo la Yo me hora. acuerdo que septiembre, porque yo llegué un septiembre a la prensa y salí de la prensa un septiembre también 3 años después. O sea, yo me acuerdo de eso bastante claro. Pero el día, no. Mira, yo llegué a Televisor un 1 de julio del 14. Ay, garapé. Y me Sí. fui un 9 de Claro, julio por Dios. del 24, 10 años. Deja traer el violín. No, 10 años. Qué barbaridad. 10 años, un abrir y cerrar de ojos, Cristi, 10 años Aquí ahí. nos dice Una un obsesión. oyente, a mí ese informe de la Caja del Seguro Social me salió perfecto, desde mi primera cuota en 1990 ¿Ya? hasta el presente. Pero Que el revise oficial. sus patronos. ¿El oficial o el preliminar? Porque el que tengo es preliminar. Aquí dicen que revise si sus patronos le reportaron en las planillas preelaboradas. Aquí le mandan un misil Ajá, ¿qué pasó? y le dicen a usted, ese cálculo aproximado es un ejercicio inútil. Siempre se le ha recortado. Hay que pedir el oficial. Sí, es eso. Reitero al comienzo, este es el aproximado. Este es el aproximado, pero lo que a mí me extraña el aproximado es que me empieza a calcular desde enero de 2001. O sea que ni siquiera las cuotas de Caracol de agosto del 99. Dicen vieja, pero con mis cuotas. Sí, pero... sí, no se mete con mi cuota. Pero bueno, hice el ejercicio. Vamos a ver ahora No, cuando pero tenga yo, que terminar. mire, yo eso El yo lo oficial. respeto, esos niveles casi de obsesión. Oye, pero Que esa es la entré a plata de trabajar cada el día uno. tal, a la hora tal. No, ¿qué es eso? Por Dios. Mira, Cristi, ¿se acuerdan? Yo ni me acuerdo. Yo me acuerdo que trabajé 8 años en la prensa. Yo no me acuerdo cuándo yo entré. Intensidad. Para hablar de los inicios. Bueno, todo eso tiene que detallarlo en la solicitud. Quiero que sepan. ¿Sí? Sí, ¿Cuándo este- empezó a trabajar? Ajá, exacto. Ahí te dan una, para el oficial, que dura 3 meses sacarlo, ahí te dan una hoja larga con todo y que bueno, empresa, año aproximado que te fuiste. La, Y vi- así. la vieja, pero con sus cuotas, dice que inició a trabajar el 16 de agosto No, de hombre, no. 1983. me jodas, No, sí. ¿qué es eso? Estaba yo en 3er grado. Yo ni había Tú nacido. no habías Yo nacido. tampoco había nacido, Melissa. Yo soy un poco más grande que tú y yo tampoco había nacido. Ay, Dios mío, pero No, bueno. Yo respeto a toda esa gente que tiene esa memoria fantástica. Yo no. Memoria de elefante, le dicen, ¿no? Memoria de elefante. Pero ya sí, yo tampoco. Yo lo único, mira que haciendo memoria así, en base a lo que dijo Cristina, me acuerdo que me dijeron, ándate a la prensa que el señor Moñín de la Guardia te está esperando. Y así empezó mi historia con el diario La Prensa. Pero de ahí que el día y la fecha y no sé qué. Ni Quise. un poquito. Por favor, Melissa y el señor Icar, comente exactamente a qué oficinas del Seguro Social fue a hacer esa solicitud. Yo de la hice información. en la agencia de San Francisco. Ahí la hice, sí. Ahí fue, ellos me atendieron, me explicaron y me dice, Ricardo, aproveché y saqué la oficial. Bueno, y ya, yo A saqué propósito de esos temas, de que yo ni siquiera me acuerdo cuándo, empezó a en qué trabajar. año ni nada que se le parezca. Ayer tomé la decisión de ir a 2 oficinas, que una está al lado de la otra, y a propósito del tema del Seguro Social. Primero fui a Profuturo, porque tenía un problema que no estaba viendo en mi banca electrónica, no estaba viendo mi estado de cuenta de Profuturo.
Y entonces me explicaron que es que no me estaba llegando porque no había actualizado datos, como en efecto tiene una cantidad de datos que ya no son, me los actualizaron, ya sé que los debo ver dentro de poco. Y cuando salí de Profuturo, me acordé que al lado de Profuturo, aquí en la Vía España, está CIACAP. Y fui al CIACAP. Retiró su plata. No, fui Ah. sí, porque, espérate, ¿viene a hacer? No, sí viene. No, yo no vengo a retirar nada más quiero mi información de qué es lo que tengo yo aquí. ¿A dónde trabajaba usted la última vez? Yo, la última vez. Pero eso qué tiene que ver. Pero usted me tiene que preguntar dónde trabajé yo en el gobierno, porque si usted ha trabajado en la empresa privada, usted no tiene plata en el CIACAP. Si usted ha trabajado en el gobierno alguna vez en su vida, creo que desde la administración de Pérez Valladares para acá, usted tiene alguna platita allí y a lo mejor no se ha enterado. Entonces, deme su cédula, mete en la computadora y yo veo que Wow, estoy forrado. ¿usted dónde trabajaba? Y que, pero ¿cómo así? Porque está forrado. Yo trabajaba en una emisora, yo, pero eso no tiene nada que ver. Pero ese momento, y ahí me empecé a preocupar, se paró y se fue y se metió en un cuarto Ay. con mi cédula en la mano. Y al rato regresa. Y que este Edwin Cabrera está forrado. Y entonces, sí, tiene un fondo aquí. Tiene un fondo. Claro, porque son 5 años en la asamblea. A 7,000. Algo. Sí, pero no es de los 7,000, es del salario. Claro, se le saca algo de ahí, ¿no? Pero el salario no era 7,000. De subsecretario Él todavía técnico. está con esa necesidad de que los ministros ganan 7,000. y los diputados ganan Subsecretario 7,000. técnico de la Asamblea. Una cosa es el salario y otra cosa son los otros componentes. El salario, en el caso de los ministros actualmente, creo que es 3.500 y 3.500. Pero no, entre más gana no le sacan más del sacar. ¿No es así? Es Del un salario, pero no porcentaje de lo, del salario, pero porcentaje no del de los salario. gastos ni de los... Ah, ya. Y en el caso de la asamblea, ahora ya no, pero en aquella época eran 5 cheques. Wow. De que gasolina, gasto de Mire representación, usted, profe, gasto de no sé qué, y profe, a salario, 4 manos usted ahí en 5 años. que te sumaba todos 7,000. Mm. Entonces, en efecto, tenía un par de dolaritos ahí. Ujú. Que claro, y esto es lo que les quiero recomendar a muchos que nos están escuchando, con este debate que hay del seguro, con esto de la rentabilidad. Cuando vi mi estado de cuenta de Profuturo y vi el par de dólares que tengo en CIACAP, le decía yo ayer a la señora Lorena, ¿sabes qué? Yo puedo unir estos dos fondos, se incrementa más, y al incrementarse más, puede Más que ganancia. sea más rentable. La rentabilidad sea más rentable, me genere más dividendo en cuanto a los porcentajes que pagan. Porque si tú te metes, tú dices, mira, esta plata que yo tengo aquí, yo la quiero en esta área, que es más riesgosa. Como es más riesgosa, te paga más porcentaje de interés. En el área que es más sólida, te paga menos porcentaje de interés. Entonces tú ganas más. Cuando llega el fin del año, el fin del periodo, dice, bueno, este año te ganaste $1 más por los intereses o $10 más o lo que fuere. Esas son las cosas que yo vengo diciendo que con este debate del Seguro Social, como los panameños no hemos asimilado, un alto porcentaje de los panameños, altísimo porcentaje de los panameños, no hemos asimilado esta cultura del ahorro, esta cultura de la inversión, esta cultura de ¿cómo se llama esto? De bolsas y demás. Entonces, cuando nos hablan de la rentabilidad de los fondos de la Caja de Seguro Social, muchos no tenemos por qué entender de qué nos están hablando. Entonces, claro, en el proyecto de ley, Cristi, en el proyecto de ley, que repito, con seguridad no es el mejor y que con seguridad se puede mejorar, debo entender que hay el debate de si esa rentabilidad que queremos que sea superior, ponerla a correr en el sistema bancario. Como esa propuesta está planteada, los grupos de izquierda o los comunistas, si usted le quiere llamar, que no es un pecado ser comunista, muy por el contrario, respeto y valoro que sean comunistas, los comunistas que dicen que eso es privatizar, que eso se lo dan a Chapman porque Chapman es el hermano del Banco General y la esposa es del Global Bank
y que porque tienen intereses en los bancos. O sea, nuevamente, amigos oyentes, quite a Chapman y dígame si el problema no sigue siendo el mismo. Y que lo que necesitamos es que esos fondos sean más rentables para garantizar el pago de las pensiones, que ese es el debate al final. O sea, lo que pasa es que aquí hay un problema que no es solamente exclusivo de Panamá y siempre es, usualmente el dinero de inversión de pensiones es un dinero que casi siempre se trata de ir a hacer inversiones muy seguras, exactamente porque a mayor riesgo, mayor interés. Entonces siempre hay que encontrar el balance. En los fondos de pensiones, como en las aseguradoras, siempre hay requisitos muy puntuales de dónde puedes invertir el dinero. Cuando uno ve lo que el dinero de las pensiones, de los fondos de pensiones de las AFAP hizo en Chile, que creó un mercado de capitales interno muy robusto, eso sirvió como una doble, una doble ayuda porque permitió que para las empresas chilenas, internamente, corriera mucho capital y que ellos tuvieran suficientes fondos para poder hacer inversiones solamente del dinero de las pensiones. Eso trae otros problemas. Siempre al invertir el dinero, eso pues siempre está la cosa de que si lo van a privatizar, quiénes controlan el dinero, cómo se administran esos fondos, todo eso tiene una serie de connotaciones porque invertir fondos requiere de un conocimiento bastante sofisticado, que no es tan sencillo hacerlo para poder manejar bien las carteras. Ahora, en el tema de Panamá, es que en este momento Panamá estaba como en la situación que no tenía mucho sentido, y es que nosotros tenemos esos fondos ahí parados, prácticamente sacándole nula rentabilidad en el Banco Nacional. Claro, si tú haces que los bancos puedan competir por ese dinero que quieran captar esos fondos, entonces indudablemente vas a tener una mejora de intereses, indudablemente. Y eso le da un poco más de respiro al país, pues, en términos de la rentabilidad de los fondos. Ahora, también, repito, mucho de lo que están diciendo ahora es que hay que sacarle mejor rentabilidad a los fondos de la Caja del Seguro Social, con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Pero para poder hacer eso no es solamente como una varita mágica que uno dice, voy a sacarle rentabilidad más a los fondos y ya. No, uno casi siempre se expone a más riesgo y segundo, cómo se invierte ese dinero para que pues funcione y estén de todas maneras en inversiones seguras requiere de un conocimiento y una capacidad administrativa importante. Bueno, para eso buscas un grupo de expertos que van a arriesgar, porque es un riesgo. De lo que estamos hablando es de riesgo. Con más riesgo o con menos riesgo. Entonces, lo que tú haces es que tú buscas un grupo de expertos, que creo que la ley advierte eso o prevé eso, una junta, un comité, no sé cómo que le llaman, que será el responsable de cómo mover esos fondos precisamente para buscar esa denominada rentabilidad. Pero ahora de eso han hecho el patria o muerte. Pero yo le voy a decir algo. Ese discurso de la izquierda panameña, que no tiene voto en la asamblea, no se aleja del discurso de algunos miembros del tradicionalismo político, ¿no? ¿Cuál? Ayer, el comunicado que publican desde Realizando Metas. A mí me dio muchísimo miedo ese comunicado. Pues. Pero ellos no se meten con él. Vamos por partes. No. Vamos a ir por partes. ¿Por qué mencionan a la esposa de Chapman? Sí, no, pero un momento. Vamos por partes. Vamos. Primero, que yo creo que un poco el ejercicio nosotros debiéramos hacer. Por lo que yo vengo diciendo, cuando el modelo de educación lo mejoremos y lo resolvamos, vamos a entender con más facilidad muchos de los otros problemas. Cuando los estudiantes, desde el bachillerato, les hablen de estos temas de finanzas, de manejar la plata, de cómo no endeudarse a lo loco con la tarjeta de crédito, y etcétera, 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 probablemente estos debates van a ser más fáciles de entender. Primero lo que estoy refiriéndome es el llevado y traído tema de la rentabilidad de los fondos de la Caja de Seguro Social, que para algunos, sobre todo para los comunistas, han hecho de esto un tema dramático de que quieren robarse la plata, de que ahora resulta que para los comunistas el sistema bancario panameño, que tiene más de 50 años de existir, que genera más de 20.000 empleos en este país, el sistema bancario no es fiable
para que corra los fondos del Pero seguro. ellos lo Ese es usan mi también. punto. No, yo estoy de acuerdo Ellos lo con usan Ese usted. es mi también. punto. Yo estoy de acuerdo por con eso, usted. Si están llorando porque le cerraron las cuentas de la caja de ahorro. A ver, yo estoy de acuerdo con usted. Por eso yo le digo que el Suntrax es el único sindicato del mundo que promueve el desempleo. Yo estoy de acuerdo con usted en el planteamiento que hace. Completamente de acuerdo y lo acompaño. Con que el argumento es ilógico, además, porque ese sindicato utiliza el sistema bancario panameño, que por cierto es referencia a nivel mundial. A mí lo que a mí me preocupa es cómo los sindicatos de la izquierda y algunos miembros del tradicionalismo político coinciden en poner a un chivo expiatorio, que es el señor Felipe Chapman, a decir que el señor es el culpable, Pero, que es el diablo, es el ahí, demonio. bueno, ya que quieres llegar a ese punto, yo insisto, Gonzalo. En la próxima media hora saquemos a Chapman de ministro, saquemos a Dinomón, saquemos a Boyd e incluso a Mulino. Y se resuelve el problema del Seguro Social. No. El problema está allí, con Chapman o sin Chapman. Este país es demasiado chico. Sigue siendo un país demasiado chico. Para alguien de los que está en esta mesa, incluyendo a Cristi que está del otro lado, es una sorpresa lo que Suntrax está denunciando, entre comillas. Era ya de esperarse. Pero Melissa, todas las empresas nacionales y extranjeras, cuando van a hacer inversiones grandes en este país, a quien van y le tocan la puerta, la mayoría, si no todas, es a Indesa, para el famoso estudio de factibilidad y el estudio y el estudio y el estudio. Porque es la empresa que está referenciada. Hay otras, pero esa es la más referenciada. ¿Cuál es la noticia? A ver, ¿cuál es la noticia? Pero aquí yo sí creo, yo quiero llegar un poco al punto que usted acaba de decir, porque nosotros podemos ir, el tema del seguro social estaba hace mucho tiempo. Yo puedo revisar a todos los reportes que hizo el Banco Mundial sobre Panamá, las calificadoras sobre Panamá, diciendo que este problema de las pensiones venía. Y nosotros lo hablamos aquí. Yo siempre dije que lo que a mí me sacó un poco de base era que yo esperaba que el estallido social que ocurrió el año pasado con el tema de la mina se iba a dar con el tema de la caja del seguro social, porque es el tema perfecto. Podemos verlo internacionalmente, el tema de las pensiones, siempre reformar el sistema de pensiones es algo sumamente impopular, pero había cosas que era, si uno quería ser responsable, ojo, porque también la diferencia es que uno hubiese podido no ser responsable. Cosas como la edad de jubilación, cuando uno lo veía fríamente, para mí era muy difícil pensar que no se iba a tener que subir. Yo no veía cómo de una manera responsable un gobierno no iba a tener que plantear. O sea, llámese Mulino o llámese Lombana o llámese Martín Torrijos, quien hubiese ganado esa elección, cuando hubiese visto esos números fríos, yo no me puedo imaginar que un gobierno que hubiese querido ser responsable no hubiese tenido que plantear lo mismo. Entonces, pero yo también, nosotros sabemos y aquí a mí no me parece que la izquierda es toda igual, a mí no me parece que toda la izquierda es comunista, y yo creo que hay Bueno, por eso yo estoy haciendo la diferenciación. que son completamente legítimas. Ojo, Pero yo me estoy en refiriendo a los caso- comunistas, no a la izquierda. Pero en el caso, más allá de los comunistas, pero en el caso particular de Suntrax, desde que nosotros entrevistamos a Saúl Méndez en agosto del 2023, incluso antes del estallido social de la mina, a mí me quedó muy claro por dónde pasaba el proyecto político que ellos estaban planteando, porque aquí hizo referencia al estallido social en Chile, hizo referencia al estallido en Colombia, y a mí sí, yo nunca tuve la duda de que ellos iban a buscar sembrar el caos. Indudablemente no importa el tema y no hay nada mejor para sembrar el caos que las reformas de pensiones. ¿Por qué? Porque a nivel internacional son sumamente impopulares. Nadie quiere que le suban la edad de jubilación. Entonces, por eso sí hay que hacer la diferencia entre la izquierda y los comunistas. Ojo con Bueno, yo eso. la izquierda No. Un momento. Porque cuando usted habla de la izquierda, tú te vas desde el centro, los moderados, hasta la extrema. Y hay izquierdas comprometidos con el sistema democrático. Sí, completamente. Hay izquierda en Panamá y en el mundo entero. Hay sectores de izquierda que tienen un compromiso indiscutible con el sistema democrático. Eso hay que hacer la diferencia. Mientras que los comunistas, su apuesta es a la anarquía. Entonces, ayudemos a que la gente entienda una cosa y otra cosa. Si hablamos de izquierda, entonces arropamos a los comunistas con aquellos
que siendo de izquierda creen en la democracia. Y no es lo mismo. En este debate del Seguro Social hay sectores de izquierda que están en contra del documento, que tienen una visión y una lectura diferente de la que plantea el Ejecutivo y que tienen propuestas, pero que no quieren poner en peligro el sistema democrático del país. Eso hay que decirlo. Pero por otro lado, están los comunistas que no tienen ningún interés ni en resolver el tema del Seguro Social, pero sí tienen un interés en desestabilizar el sistema democrático del país. Y eso hay que llamarlo por su nombre. Por eso les pido que, bueno, si quieren seguir hablando de la izquierda en general, bueno, hable. Yo voy a hacer la distinción porque no es justo. No es justo meterlos a todos en un mismo churuco. Pero entonces hable de Suntrax. Pero si lo Yo, vengo yo, diciendo, yo me refiero a Suntrack. Y aquí dicen que el tema de la... Porque yo digo que cualquier gobierno que hubiese sido responsable tenía que hablar de la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Que si se podía dar una propuesta que a corto plazo, tal vez sin subir la edad de jubilación, pues tal vez. Pero seamos la realidad. La realidad es que los números están ahí. La gente vive hoy más, las pensiones duran más tiempo. Esto es un fenómeno a nivel mundial. Panamá no es el primero. Hay países que han tenido que subir su edad de jubilación 2, 3, 4 veces. En los países nórdicos la edad de jubilación va por 67, 68 años. Panamá sigue teniendo una de las edades de jubilación más jóvenes de todo el mundo y no podemos sentarnos aquí como me dijo un diputado, es que Panamá es especial. Panamá es especial. Panamá, Noruega la tiene 68 años y tiene petróleo. Y a mí no me gusta comparar, pero esa es la realidad en la que nos estamos enfrentando. Ahora, eso siempre es impopular. Y ahí yo sí creo que, por lo menos en este caso, se está tratando de manchar y están tratando de ponerle nombre y apellido para ponerle la cara a una propuesta que probablemente quien se hubiese sentado en esa silla lo hubiese tenido que hacer. Claro, siempre es fácil entrar con ese como discurso que para mí me parece que no tiene mucha relevancia, que es un negociado de no sé quién, que es un negociado de no sé quién. Lo hubiesen dicho de cualquier manera. A mí lo que también más allá de Suntrack, sí me sorprende el posicionamiento de ciertos, y ahí estoy de acuerdo con Gonzalo, es el posicionamiento de entrar en ese juego de muchos de los sectores del tradicionalismo político. Porque uno, es gran parte la culpa de ellos más que del gobierno entrante, la razón por la que estamos como estamos. Y segundo, lo que están tratando de hacer es, con algo que es tan sensitivo para el país, que sí nos estamos jugando el futuro del país, me parece que están haciendo política barata. Cuando ellos saben que lo que están diciendo no es viable. Hay algo que tiene que ver con lo que ocurrió con el contrato de la mina. Usted fue muy incisivo en los momentos en el que se dieron las protestas en la ciudad y en el país. Y usted decía, ojo con la información que se está diciendo, ojo con la información que usted está escuchando. A mí lo que me preocupa es que se esté utilizando una información completamente errada para empezar a generar ánimos caldeados en la ciudadanía y en la ciudad. Yo le pregunto a usted, profesor, y se lo pregunté ayer personalmente. ¿Qué tiene que hacer el presidente Mulino tomando en cuenta con que ya sectores del tradicionalismo político cercanos a él están teniendo el mismo discurso o parecido al de la izquierda comunista, que es señalar a Felipe Chapman? ¿qué tiene que hacer? Sí. Sobre todo si son cercanos a él políticamente hablando. No entiendo. ¿Usted cree que le tienen que responder o no le tienen que responder? Nada. ¿A quién? Pero no, es que no entiendo el punto. ¿Cuál es el punto? A ver, ayer salió un comunicado y no podemos decir que no fue noticia. ¿Qué comunicado? En respuesta a lo dicho por Felipe Chapman en una entrevista. El comunicado lo firma el subsecretario general de Realizando Metas, partido que llevó a Mulino al poder. Entonces, Y le está diciendo esto a Felipe Chapman, que es el halcón. Usted no ha terminado de leer al presidente Mulino. Por eso le estoy preguntando. O sea, es evidente que Mulino tiene, creo yo, para mí es evidente que detesta a Alejandro Pérez, por ejemplo. Es evidente que Mulino no tiene ningún nivel de comunicación con el diputado Camacho.
Eso es más que evidente. Eso, yo no sé ustedes, yo lo observo de julio a diciembre, desde que este gobierno está en gobierno. Es evidente que hay una cantidad de gente que está alrededor de Martinelli con los cuales evidentemente Mulino ni los buenos días. Ojo, estoy hablando de apreciación mía como observador. Para mí eso es más que evidente. O sea, ¿cómo que dice la expresión? Al bagazo poco caso, ¿no? O sea, Mulino no le va a contestar a Alejandro Pérez. ¿Y si le va a contestar a Martinelli? A Martinelli, ¿qué le ha dicho Martinelli a No, se le Mulino? pregunto a lo interno. ¿Pero qué le ha dicho? No sé. Martinelli ha mandado lo que usted llama halcones por delante. Yo lo que creo, ya que entramos al tema, que usted me va a decir que usted se ha sentido sorprendido por lo que ocurrió ayer. Si aquí la guerra de baja intensidad estaba planteada ya. Sí. Pero yo tengo una consulta ahí con esta guerra de baja intensidad y puede ser porque estuve leyendo Twitter y tal vez son teorías conspirativas, pero esto puede tener como una negociación debajo de la mesa de yo te apruebo tu problema y tú me sacas a mí de la embajada antes de Navidad. Es que ese es el tema, Cristi. Yo nunca pude. Eso no está. El domingo yo en mi cuenta de Twitter, porque yo trato de observar la vida política de este país, cuando estoy viendo todo lo que están escribiendo, todos los que están escribiendo en sus cuentas, los unos y los otros, y veo las expresiones públicas, yo escribo, hay una operación pinza que está funcionando. ¿Cómo funciona una pinza? Son dos muelas que son articuladas por dos brazos, pero los dos brazos se convergen en un punto para poder articularse. Y no hace otra cosa que apretar, ¿no es así? Para poder que la tuerca se mueva en una dirección u otra. Un lado de la pinza y una muela de la pinza dice, si para el 31 de diciembre yo no tengo resuelta mi situación, no hay ley del Pero seguro ¿quién la social. resuelve? ¿El Ejecutivo? Un momento. Dice, ¿quién resuelve qué cosa? Lo que está diciendo usted. Tú me la tienes que resolver a mí y tú tienes que ir a la corte a torcerle el brazo a los 5 o a los 9 magistrados. Ahora sí, porque está en la esfera judicial. Tú tienes que, sí, porque el presidente por sí solo no tiene facultad ni forma de resolver el problema de Martinelli. Tú tienes que ir allá a la corte y sentar a 5 o a los 9 y decirle quiero que Martinelli le restablezcan sus derechos y tumben el proceso. Si eso no ocurre, te tumbo esa ley, no vas a tener ley. Pero no solamente te la voy a tumbar, te voy a agitar al país. Y el mensaje es el comunicado de los diputados de RM y de la bancada mixta. A la diestra de Alain Cedeño estaba Camacho y a la siniestra la diputada Shirley Castañeda. Shirley Castañeda. Pero- Mensaje claro, mensaje claramente enviado. Detrás de Alain Cedeño estaba Dana Castañeda, presidente de la Asamblea, quien ya salió a decir, no, yo no tengo nada que ver con esto, pero ella estaba ahí. Pero Pero ella salió a escurrir el bulto. Bueno, Ahora, pero momento, vamos a la cronología para reaccionar, vamos a la cronología de eventos. Luego, ayer, el ministro Chapman le concede una entrevista al amigo Álvaro Alvarado y el amigo Álvaro Alvarado puntualmente hace lo correcto, periodísticamente hablando, en mi opinión, y le dice, ministro, mire este Twitter que acaba de emitir Martinelli. Y pareciera que a Chapman le hubieran apretado un botón de play y se le fue lanza en ristre encima a Martinelli. Mitómano. Recuerden que mitómano es aquella persona que Mentirosa. es mentirosa, pero que se te cree crees sus la mentira, mentiras. exactamente. Se cree sus mentiras. Es un mitómano. Pero lo grave para mí es que le dijo, y él está detrás de todo lo que está ocurriendo ahora mismo. A mí, ahí está la gravedad de lo que dice Chapman en la entrevista con Álvaro. Lo de mitómano, eso para mí no es noticia. Él, dice Chapman, él está detrás de todo lo que está pasando. Esa es una muela de la pinza. La otra muela de la pinza, que yo no le voy a llamar la izquierda porque para mí sería una injusticia, son los comunistas. Que yo les reitero a ustedes, la Asamblea agarra todo lo que ellos están proponiendo y lo incorpora a la ley y ellos se van a oponer igual. Porque la apuesta de ellos es a la anarquía. Porque ellos saben que cuando hay anarquía, ellos tienen tribuna.
Y cuando ellos tienen tribuna, ellos logran confundir. Y cuando ellos logran confundir, logran, sin saberlo, los confusos, sumarse a ellos, al discurso de ellos, a las acciones de ellos. En mi opinión, lo que está ocurriendo en la Asamblea, una bancada como la de Vamos, sin darse cuenta, por acción o por omisión, haciendo causa común con los comunistas de este país. Por ejemplo, en mi opinión. Entonces, este asunto ahora ya está yéndose más allá de si hay que resolver el problema del Seguro Social. Pareciera que el debate es, se le resuelve el problema a Martinelli por un lado y cómo contentar a los comunistas por otro lado. No si se resuelve el problema del seguro o no. Tenemos llamada rápidamente. Buenos días. Hola, buenos días. Melissa, para un pequeño comentario. Adelante. Buenos días. Ayer también salió un comunicado del partido Alianza firmada por Pepe Muñoz, donde ellos desautorizan a los 2 diputados de la bancada mixta y le dan el espaldarazo o el apoyo al proyecto de ley de José Raúl Mulino. Y creo que eso puede aún más crear una crisis dentro del gobierno por las declaraciones puestas por Pepe Muñoz, dándole el espaldarazo y desautorizando a los 2 diputados de Alianza. Gracias, amigo. Y lo que está descuidando es su país, la profe. Eso es todo. Ahora, Pero a mí lo que me preocupó eso es del todo. comunicado ese, a mí lo que me preocupó del comunicado ese ¿Cuál? es ¿Cuál comunicado? el ¿Cuál del, de todos? o sea, el de la Caja del Seguro Social y después el de los bancos. Ajá. Es que a mí me suena esto, o sea, y esta es mi impresión, que esto es básicamente casi como un chantaje, porque lo que ellos están proponiendo ahí es quemar el modelo económico del país, ¿no? O sea, entendamos la gravedad, no solamente de que siquiera esto se esté proponiendo, pero miremoslo desde nuestra óptica, si fuéramos inversionistas internacionales, lo que está pasando. Cuando hablamos ayer del famoso que nos habían rebajado la nota S&P, una de las cosas que más hicieron énfasis que ellos veían que la perspectiva del país era positiva era por la estabilidad política. Pero proponer que la bancada que para todas luces es la bancada oficialista salga con este tipo de propuestas, que, a ver, cualquier persona que entienda de la mitad de la cosa sabe lo terrible que sería para el país. Que eso se ponga públicamente en medio de este debate es una cosa tan grave que para las otras cosas que está tratando de hacer Chapman, que tuvo que ir a pedir dinero, que va a tener que como esto no se resuelva, va a tener que ir a volver a pedir dinero para poder pagar las pensiones el próximo año. Todo esto los pone al gobierno en una situación frente a la gente que nos tiene que prestar a nosotros el dinero para seguir funcionando, o sea, que nos importa a todos, en una situación cada vez más complicada. Y a ver, esto, la gente de RM lo sabe, la gente que escribió ese comunicado está claro lo que hicieron. Y Ricardo Martinelli, por supuesto que conoce estos temas mejor que nosotros. Entonces, para mí, yo la única lectura que puedo hacer es que esto es un chantaje, y es, te voy a prender todo el país, no me importa si colapso el sistema económico financiero, si hago que los intereses del país se vayan por el cielo, que no tengas cómo pedir plata para las pensiones el próximo año, entonces que se te queme todavía más el país, o tú me resuelves mi problema. Pero, esa es mi lectura, porque la gravedad de lo que yo estoy viendo es de tal magnitud que para mí esa es la amenaza. pero entonces la consulta es, esta respuesta de Chapman el día de ayer a esta solicitud implícita que estaría haciendo Ricardo Martinelli, ¿cómo deja el panorama, profesor? Bueno, que el interés no es el seguro social. Para nada le Eso interesa queda en eso. evidencia. A El ver, tema no es el seguro social. Resuelve mi punto. Resuélveme a mí. Ya. Perfecto, resuélveme a mí. Ahora, pero esto distancia a Molino de Martinelli. ¿o Pero no lo ¿cuál es es? la noticia? No, yo pregunto. Pero ¿cuál es la Bueno, está ¿Te bien. sorprende? No me sorprende, profesor, pero no todo el mundo tiene ese conocimiento político y es bueno explicarlo a la gente lo que pasó ayer. Mire, porque fue noticia. Gonzalo. O sea, que un ministro, Gonzalo. a ver, Icar, No sea cándido, no es Gonzalo. un tema de ser cándido, es que la gente tal vez No sea no cándido. está entendiendo lo que está pasando. Aquí es una persona, que me resuelve mi problema personal, punto. Me vale 3 pares si el Estado se revuelve. O sea, todos. Me vale. O el Estado colapsa. O el Estado colapsa, exactamente. Sí, señor. Es eso, más nada. Sí, señor. Es que si hay que
que baja la alianza, los partidos. No. Aquí no vale eso. Sí, señor, pero no, vuelvo a decir, ¿y sé por qué se lo digo? Porque hay gente que no sabe de política, más que no saber, no la comprende. La campaña era Mulino es Martinelli, ¿o no es así? Sí. Entonces se acabó. Mulino es Martinelli. Entonces, si Mulino es Martinelli por la campaña y la gente votó por eso, le pregunto, hoy el presidente es Mulino, está muy bien, pero la campaña usted me vendió que Mulino es Martinelli, Martinelli es Mulino. Exacto. Entonces, la pregunta es, en este momento, ¿cómo queda la cosa? Bueno, terminó la campaña, logré el cometido y ya. gracias, chao que te Listo, o sea, te ¿Ya? utilicé y chao. ¿Punto? Eso terminó el domingo. ¿Ya? El día de las elecciones eso terminó. Exactamente. Eso era más que evidente. Necesitaba ese capital político y punto. Eso es más Llegué. que evidente que esa ruptura se iba a dar. Eso era crónica de una muerte anunciada. Yo no sé si se habrá dado, pero para mí eso. O sea, pero usted ya, la situación de ellos dos está escrita. De que esa ruptura de amistad. Pero claro, si luego sale Alejandro Pérez, subsecretario general de REME, quien usted ha invocado, con un comunicado chabacano, diciéndole al ministro, vete de aquí, pero si tú no nombraste a Chama lo nombró Mulino, no lo nombró Alejandro Pérez. Y Alejandro Pérez dice, vete de aquí. O sea, para mí, la ruptura de Martinelli, ¿cómo es? Mulino, Martinelli, Mulino, terminó, o sea, la ruptura comenzó la noche del 5 de mayo, cuando lo llaman del Tribunal Electoral y dice, usted es el ganador. Ahí comenzó la ruptura. Yo tengo dos dudas. Porque a mí sí me pasa algo con ese análisis que nosotros lo hicimos antes. Mi tema ahí es, Mulino conoce muy bien a Martinelli. Martinelli conoce muy bien a Así Mulino. es. O sea, es decir, estas dos personas se conocen mucho mejor de lo que nosotros los podemos conocer. O sea, que para mí, por temas incluso de personalidades, era obvio que esta ruptura se iba a dar. Pero si era obvio para mí, tenía que ser obvio mutuamente. Entonces, por eso a mí no me queda tan claro cuáles fueron los arreglos que se dieron para ese apoyo. Pero la otra cosa que nosotros dijimos cuando recién Mulino llegó a la presidencia y vimos el gabinete, que ese era un gabinete que en mi lectura habían como dos fuerzas. Y que esas dos fuerzas del gabinete, dos tendencias a las que se respondía, no iban a perdurar ahí juntas, no iban a llegar juntas. Y que eventualmente se iba a dar la salida de una de las dos fuerzas. Para mí, una de las figuras de una de las fuerzas que es clara es la de Felipe Chapman, ¿no? Que responde como a las fuerzas dentro del gabinete que no estaban a Martinelli. Y para mí estos grupos no van a poder convivir en el gabinete. Mi pregunta es si a qué va a pasar al final de esta ley. Ahora, como digo, yo sí no puedo dejar de pensar que como sociedad mínimo vamos a tener que hacer, no sé si es un trato con el diablo, o resuelven el problema del seguro social a costa de que Martinelli salga libre y quede impune por sus crímenes, ¿no? Alain Cedeño Cristi lo dijo. Nosotros mantenemos la propuesta. No le vamos a cambiar de una coma. No le cambiamos de una coma. Se queda la propuesta de grabar las transferencias bancarias. O sea, eso es una locura. A mí me da algo, porque, o sea, están amenazando, o sea, la gente a veces piensa que Panamá es lo peor, que el país no, pero nosotros como país en 20 años hemos hecho tantas buenas cosas. No somos perfectos, no. Tenemos una clase política que se ha quedado Espantosa. por debajo de las expectativas, se ha quedado corta, sin duda. Pero ¿cómo no podemos reconocer lo que el modelo económico de Panamá nos ha hecho que nos diferenciemos de los otros países de la región? A ver, yo no me como el cuento, como aquí me dijo un diputado, de que somos un país excepcional, no. Pero digo, o sea, cuando uno ve los números macro y micro del país, en 20 años de democracia este país ha avanzado mucho. No es perfecto, no estoy aquí vendiendo aquí la panacea, pero estamos poniendo todo esto en juego. O sea, la situación puede ser mucho peor, podemos ser mucho peor, y estamos jugándonos todo esto. ¿Por qué? ¿Por el ego de una persona? No sé, a mí me puede, Pero es así. porque lo que se está planteando es de tal gravedad, Pero es así. nos están poniendo, al pueblo, a la ciudad, nos está poniendo la situación de o quemar el Estado, o entonces dejar que Martinelli salga impune. Esa es la situación. Dice un oyente, Ajá. aquí es donde vamos, tiene que jugar su papel y hacer mayoría para que esto no se descontrole. También dice, por eso es que el mundo está así.
amor al poder, ¿Qué es eso? amor al dinero y ser mal agradecido. Molino está donde está gracias a Martinelli y al pueblo que, sabiendo que es el malo, le dieron la oportunidad de gobernar. Sí, pero esa afirmación es correcta. Molino gana, no hay que ser ni experto en nada. Molino gana con los votos que favorecían a Martinelli, eso siempre. ¿Para qué vamos a discutir en eso? Ok, ganaste. Pero es que a Molino le toca gobernar al país entero. No para. No para Martinelli. Ahí es donde se están equivocando muchos. Y entonces, bueno, digamos o planteemos, bueno, ¿cuál era el presidente que queríamos? ¿El que gobernara para los intereses únicos y exclusivos de Martinelli, que resolvieran su problema, o el que gobernara para el país? Debatamos eso como sociedad. Ya pasaron las elecciones. No hay que ser analista político para saber que Molino ganó con los votos de Martinelli. Ya listo, punto. Ya. Ahora, ¿qué es lo que queremos como país? ¿Que el presidente gobierne para el individuo que le puso los votos o que gobierne para el país? Ya. Y le hago una consulta, ¿por qué no le terminé de dar el salvoconducto? ¿Qué salvoconducto? Porque si el claro. celular le dice yo no me quiero ir. Aquí está el salvoconducto para el presidente. No, es que yo no me quiero ir. Yo estoy tranquilo aquí en la embajada. La única señal que podríamos ver es que dentro de un rato ¿cómo se llama su amigo? ¿Quién? Canciller. Hacha. Nos anuncia que hay ruptura de relaciones con Nicaragua. Y entonces ahí sí llegó Matea. Ahí sí. No, se ruptura, yo leí la ley, si hay ruptura de relaciones con Nicaragua, Nicaragua tiene que cerrar su llevar. embajada y se lo tiene que llevar obligatoriamente. No, sí, o sea, sí. Llévate, llévate eso para allá. Eso está blanco y claro en la ley, en el convenio, eso está claro, así como yo cuando lo leí no podía creer que la única determinación para darle asilo político era del país asilante, pero así está dicho, así está claro, el único que determina quién tiene asilo político es el país que recibe y asila, pero también si hay ruptura de relaciones se lo tienen que llevar. Como un mueble más de la embajada. Como un mueble más de la embajada. Ahora, ¿usted no cree que Vamos y compañía están perdiendo el momento de mostrarle al panameño de qué están hechos ellos? Sí, Sí, yo sí, también lo están perdiendo. concuerdo con el Y profesor. entonces, Sí lo están perdiendo. Pero ¿cómo que entonces? Pero hay que exigirle a ellos, Icar. Es que entienda algo. Usted no puede exigirle a Vamos y ponerle la vara a Vamos de la misma altura que se la pone al PRD. No puede. ¿Sabe por qué? Porque Vamos llegó a la Asamblea Nacional con una premisa. Acabar la politiquería y cómo se hacen las cosas en el país. Entonces usted dice, y entonces están perdiendo el tiempo. Pues hay que repetirle a Vamos y a los diputados que escuchen este programa que tienen una responsabilidad. Y su responsabilidad no es perder el tiempo mientras la política tradicional hace su trabajo. Sino, Pero yo ahí tengo un tema. Ajá. señora, sí. No, que ahí yo tengo un tema con Vamos. Y es de las veces que yo he entrevistado a Vamos o que hemos entrevistado aquí, y yo he escuchado las entrevistas de Vamos con el tema específico de la Caja del Seguro Social. Hay dos cosas que a mí me están saltando a la luz. Uno es el desconocimiento de lo que están hablando y proponiendo. Me parece que se tienen que asesorar mejor, tienen que tener mejores asesores con este tema. Pero además es que yo creo que tienen miedo a tener que entablar medidas impopulares Sí. y sentir que ellos apoyan al gobierno por encima de lo que probablemente Eso es lo ellos que es, no es otra cosa. que la gente pues quiere. Y eso uno se lo puede decir, pues sí, eso parece como síndrome de ser todavía muy joven, pero esa es la lectura que yo estoy haciendo en este momento de Vamos, como de análisis, parálisis, primero en un desconocimiento importante del tema, y segundo es que no quieren apoyar al gobierno a costa de lo que ellos sienten que puede ser medidas populares. Eso es lo que es, Cristi. Esa es la radiografía ¿Y de entonces? Vamos tal cual. Porque, cuidado, es que es buena parte del enredo político de la sociedad panameña. El que tú adoptes en base a tu criterio, apoyar o estar de acuerdo con la propuesta
que ha hecho el Ejecutivo ante el Legislativo del Seguro Social no te hace progubernamental. En absoluto. No. Porque tu análisis tiene que ser en base a lo que se discute. Y por eso yo vengo diciendo, perfecta no es la ley, porque es una obra humana y como toda obra humana es perfectible. Entonces, busquen las propuestas para mejorarla. Pero, no es que yo soy de oposición. Bueno, pero eso, porque eres oposición te tienes que oponer a todo lo que el gobierno va a mandar. Es que yo no quiero pagar el costo político que lo tiene que pagar el gobierno, pero es que tú decidiste ser diputado. Tú decidiste ser candidato y ganaste en buena lid. Y te toca enfrentar la responsabilidad de todo lo bueno y todo lo malo que conlleva el cargo. Pero esa radiografía que va a hacer Cristi es la misma que yo hago. Vamos, no se quiere mojar. No se quiere mojar. Y está perdiendo la oportunidad de jugar un papel de madurez política y de ayudar a que la sociedad también madure más. Porque yo repito, amigos oyentes, que alguien me explique cómo se resuelve el problema de la Caja de Seguro Social, particularmente lo de invalidez, vejez y muerte, y de sus fondos y demás, si no se pasa por cuotas de sacrificio. Dígame cómo. Y medidas antipopulares. Que son impopulares naturalmente. Totalmente. Naturalmente lo son. Pero ¿cómo? ¿De qué otra manera? Bueno, mientras... Miren la descabellada propuesta de la bancada de RM y la mixta. Y eso no es un sacrificio para el bolsillo de nosotros. Al final. Pero es un No, al final sacrificio no. a costa de Al todo el principio. modelo económico del país. Al principio, no al final. Hablando? Al ¿Qué principio. estamos hablando? ¿Vamos a volver a la edad de piedra, al trueque? O sea, a eso nos están mandando. No, ¿Qué es que están hablando? Todo el país va a colapsar el sistema financiero económico del país. Mientras toda la economía va en la eliminación de impuestos a las transacciones, aquí queremos retroceder. Vamos a empezar al trueque. A mí me echaban los cuentos mis papás cuando estaban en época de invasión que no había dólares, en la época que todavía se usaba efectivo, que se tenía que hacer básicamente trueque. Bueno, Sí. para allá nos están mandando, ¿eh? ¿Y usted qué dice, Icar? Y entonces, dígame, no se le exige nada, vamos. No, nos quedamos... No, La respuesta te la acaba de dar el profesor No, Gonzalo. no. A ver, nos quedamos de brazos cruzados y ya. y lo ha pues. dicho claramente, no se quieren mojar, A ver, el hecho que no se no se quieren embarrar, a no se ver, quieren mezclar. el hecho que no se quieran embarrar, el hecho que no quieran dar su opinión en medidas impopulares como le pasó a Pérez Barboni en esa silla, Que está aquí, no está aquí. significa, al lado suyo, exactamente, no significa que nosotros no le hagamos entrar en razón. Si es que podemos hacerle entrar en razón a los diputados, vamos a decirle, oye, ustedes tienen que hacer su trabajo. Mira, ya a estas alturas y tarde, vamos como movimiento y como bancada, debería tener en estos momentos ya una dinámica de propuestas y dándolas a conocer, las propuestas. ¿Y usted qué dijo en el Merri? Que sigue asesorándose, reuniones. Se dan así, hubo reunión hace Un 2 días un buffet de abogados. y le doy otro dato, ¿no? Olvídese de la palabra sacrificio. Bueno, Olvídese de esa palabra sacrificio saliendo de la boca de los diputados de bueno, Lobos. vamos. Nuevamente te digo, a esta hora ya debería haber una lluvia de propuestas y en los medios, todos explicando las propuestas de cada uno de ellos. No, pero bueno, se van para el No hay. interior, van para el Van interior. al 11 a una gira. Sí. Llevan sus chanclas, llevan su Pasear. toalla Eso es un y paseo. un bañador. Le ¿sí? preguntan al Yo sí creo que profesor. ellos están Ajá. mal asesorados. Yo creo que ellos en este tema están muy mal asesorados. Aquí le preguntan al profesor. No, profesores, pero A su análisis e interpretación, ¿cuáles eran las opciones alternativas que tenía Martinelli para escoger a un ungido que lo reemplazara en la carrera presidencial y a qué atribuye escogió a Molino? No sé. Ya que todo Panamá sabía que Molino, por su carácter y su forma, no se iba a dejar manipular. ¿Cuáles eran las opciones de Martinelli? Todas. Ahí está Camacho. Él pudo haber postulado a Camacho de vicepresidente. O ¿cómo se llama la diputada que fue abogada de A todo el mundo. Shirley Castañeda. Shirley Castañeda. Él podía haber postulado Alma Cortés. exactamente al que él quisiera, es así. Ajá. Ahora, Y la queda en la señora que- duda si el resultado hubiera sido el Exacto. mismo. Queda en la duda. La señora del Pero lo que Gangstyle. dice el oyente... ¿Cuál? La del Gangstyle también ¿Cuál estaba es ahí. esa? Giselle Murillo. Ah, Pero lo que dice el oyente también es cierto. Si la gente que conoce a Molino decía eso que dice el oyente. Ese es un tipo de carácter duro, eso, ¿cómo se va a administrar eso? Bueno,
Dije, Yo le digo, en mi opinión, Mulino en Martinelli, Martinelli en Mulino, esa estrategia terminó el 5 de mayo en la noche. mire lo que dicen aquí, profe. Alexis Ríos, el señor Reyes y es su libertad, en su libertad, dice. Abanicó a Varela y a Cortizo, doble moral. Esto es mi Panamá, camaleones. Usted abanicaba. Yo no sabía que Tenía iba a abanicos. abanicar. A Varela me mandó a la radio. Es correcto. ¿Se acuerda? Públicamente. Públicamente en una cita eucarística. Es Rodríguez correcto, me dijo de todo. Y me dijo, debes Casi de que lo regresar a la agarra radio. por la solapa, sí. No, me agarró por aquí. Yo tenía una mochila ese día y me jaló por la mochila como 4 veces me jalaba por la mochila. ¡Bravo! Yo le dije, presidente, gracias. Terminó la entrevista ya. Ya terminó. Y lo vi después. Mire, ¿dónde lo vine a ver? Años después, en el entierro de don Pedrito Altamiranda, me encontré con él. Presidente, ¿cómo está? ¡Ay, Car, ¿cómo está? Usted ya no es presidente, yo sigo siendo periodista. Yo ¿Qué me le acuerdo parece? de ese evento. Yo veía esa imagen no sé cuántas veces. Casi que le meten un pescozo. Bueno, entonces dice que también abaniqué el señor, abaniqué a Cortizo. Cortizo en el estudio. La primera entrevista después de ser presidente al día siguiente, se la dio a televisora. ¿Y sabes qué me dijo Cortizo a mí? Prepárate que te vas conmigo. Te vas conmigo. Todavía estoy esperando la llamada. Santo Dios. Todavía estoy esperando la llamada para ir a trabajar en tu gobierno. Ay, no, Ricardo, Ricardo, te por salvaste. Ay, por Ajá, Dios. gracias a Dios. Salvaste. Menos mal, te Gracias salvaste. a Dios. Te Entonces, mira salvaste. aquí qué dice otro señor aquí. Ay, se me fue. Vamos, Icar. Gonzalo quiere discutir. Dale cátedra al chamo. Aquí Le voy a decir Porque- algo. Es que, mire, Juan Diego Vázquez acaba de hablar y dice lo ¿Qué siguiente. dice, Juan Diego? Los escuche muy bien Ujú. para que usted no se quede callado y le exija a Vamos Ujú. lo que hay que exigirle a Vamos. Los panameños que me están escuchando no quieren saber de sacrificios o de cuotas como le han llamado, sino primero el seguro se compone y hace lo que tiene que hacer para poder manejar los fondos, los dineros y todos los panameños. Yo y lo que es la bancada ha estado conversando. Seríamos los últimos en plantear que la primera medida tiene que ser cargarle más años a la ciudadanía Ya está la cuando línea. no se ha Ya, justificado ya el está la resto línea. de Ya está la escenarios. línea. Ahí está la Ya. línea. Pero, Icar, el hecho que lo diga Juan Diego no significa que no se le pueda reclamar que eso que está diciendo es irresponsable. Es una irresponsabilidad. Ojo, yo quiero que Es hacer una irresponsable. salvedad. Es irresponsable. Yo soy también de la política que, por supuesto, todas las reformas que se tienen que hacerle a la Caja del Seguro Social son importantes. En la Caja del Seguro Social tiene que entrar en temas, primero, de eficiencia. Efectivamente, hay que reevaluar las personas que están contratadas ahí. Hay que poner en claridad las cuentas, que nos hemos dado cuenta que los estados financieros de ese lugar son un desastre. Me Todo transaron cuotas también. Aquí está. todo eso es un desastre y todo esto se tiene que hacer en paralelo. Lo que es importante, y es lo mismo con cobrar las cuotas que hacen falta. Todas estas reformas son importantes y tienen que ir en paralelo. Lo que pasa es que eso no es suficiente y no nos podemos distraer en eso, porque si nos distraemos en eso, no resolvemos la génesis del problema. Y la génesis del problema, aquí lo ha dicho Chapman, lo ha dicho Dinomón, hace un año pasado creo que lo hablamos, que no tenemos que ser economistas para entender que el diseño de las pensiones, de la manera que se diseñó el sistema, con el espíritu que se diseñó el sistema, no funciona para el mundo de hoy. O sea, entonces, y cada vez que nosotros, y aquí hay algo que a mí me parece que la gente cuando habla del seguro social, es un tema que también nosotros como país vamos a tener que llegar. La Caja del Seguro Social cuando se fundó para los asegurados de la Caja del Seguro Exactamente, Social. los trabajadores. Esto no es toda la población del país, creo que es casi la mitad. Cada vez que nosotros hablamos de la mayor transferencia de fondos del Estado hacia la Caja del Seguro Social, es algo que entonces priva a otras personas que no son cotizantes o que no cotizan de poder tener acceso a fondos públicos. Tenemos que llegar a un balance. Nadie está hablando de privatizar las pensiones. Yo creo que en muchas cosas la reforma, la ley que no es perfecta, no ataca suficientemente modular muchas cosas, pero entiendo que políticamente lo es más viable. Miren, el año pasado, el tema de las paramétricas, cuando aquí se empezó a demonizar la palabra y en eso empezó también Vamos, yo dije, ¿qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a demonizar el concepto de medidas paramétricas si es la única manera que nosotros tenemos para seguir adelante con este sistema y que no esté por explotar cada 2, 3 años y sigan poniéndole parches? Lo de la edad de jubilación, que no tampoco resuelve todo el problema, es algo lógico y obvio. No es lógico, Cristi. No es lógico, a ver, no para nosotros, para los oyentes. Le traslado a un oyente, ¿no? Lo que dice Juan Diego es responsable, totalmente responsable. La opinión suya, Gonzalo y de Cristi, es una opinión más y menos. Lo que no entiende el oyente, o el oyente en este caso, es que
la expectativa de vida, y no me vengan con el cuento, es que eso de la expectativa de vida según la ONU, porque si citamos a la OIT, que forma parte de la ONU, y nos actamos de citar a la OIT en cada entrevista que se hace, la ONU también entonces es una fuente importante de medida. Las Naciones Unidas dicen que la expectativa de vida de Panamá es de 75 años, incluso hasta más. Y se espera que para el año 2030 sea de 82 años. No me vengan ustedes a decir que Panamá en el 2024 tiene que tener la misma edad de jubilación que hace 20 años atrás. Por supuesto que no tiene sentido, si además la explosión demográfica del país ha sido enorme en términos de años de crecimiento. Ahora ha pasado a nivel mundial. Esto es algo bueno. La gente hoy vive más porque hay más, hay más tecnología que nos permite vivir más. Sí. Todas las poblaciones han ido envejeciendo, además que los índices demográficos han ido cayendo. Sí. Pero lo que digo es, no es repetirlo como papagayo, como me dicen en este momento, es una realidad. ¿Cómo estamos hablando de un sistema que se fundó en los años 40, funciona para el 2024? Todos los países han tenido que ir poco a poco reformando sus sistemas de pensiones mire, exactamente por esto. Le doy un ejemplo, un gran ejemplo. China ha tenido que aumentar la edad de jubilación, y China es N veces más grande económicamente hablando que Panamá. Es N veces más estable que Panamá económicamente hablando. Y ha tenido que aumentar la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque hay un cambio demográfico. Es una realidad. Hoy en día, la población se está envejeciendo y la gente no está teniendo hijos. Sí. Pero eso es una Está realidad. adoptando perritos. Pero aquí me están hablando otra cosa, que lo que no ha funcionado es el sistema de cuentas individuales. Eso no es cierto. El sistema de cuentas individuales que se hizo a medias, se trató de hacer exactamente por el hueco que había por el desbalance del sistema. El sistema solidario es un sistema que crea desbalance. ¿Qué pasa con el sistema solidario? ¿Qué obliga a los países con el tema del sistema solidario? Obliga a que cada vez se tenga que comprometer más y más fondos de parte del Estado central a cubrir el déficit de las pensiones. Ahora, ¿cuál es el problema de las cuentas individuales? Que tiene otros problemas. Es que tiende a producir pensiones muy bajas, y la gente tienes que llevarlo acompañado de que la gente cotice y tenga más tiempo. ¿Cuál es la manera de resolver eso? Que yo creo que es lo que está tratando de hacer esta ley, un poco a medida de lo que trató de hacer Chile. Bueno, entonces subes el 170, ¿cómo se llama? El 140, 150 de los 70, no sé por dónde va. Y garantizas que todo el mundo, aunque no cotice, tenga una pensión. Pero una o la otra, o comprometemos cada vez más fondos del Producto Interno Bruto a las pensiones, que ni siquiera es para todo el mundo. Cristi. ¿Qué hacemos? Sí, y que no era inicialmente la dinámica cuando se concibió la caja. Sacar plata del Estado para ir reflotando y reflotando y reflotando. Era la sostenibilidad de los cotizantes y los trabajadores. Era la génesis de la dinámica de la caja. Y esto yo en esta parte tampoco he visto por lo menos una política para la generación de empleos y mantener el tema, como se dice, cotizantes, pese a todas las variantes que has dicho, que son ciertas. Yo todavía no he visto cómo esto contempla, ahora parte de lo que pasa con el tema de las pensiones es cómo va la disrupción en el empleo que va a traer la inteligencia artificial, y yo no escucho esto. ¿Sí? Aquí un oyente dice algo que yo estoy también de acuerdo, muy de acuerdo, y yo creo que ese sí es un punto que es muy importante, que el problema es la desconfianza en la administración del sistema. Eso es verdad. Hay que garantizar que se den las medidas en una buena administración. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que eso es muy importante. Eso es tan así, que le pongo el ejemplo a los oyentes que les encanta escuchar, el ejemplo de El Salvador. El señor Bukele está abriendo el hueco para buscar oro, ¿no? Para sacar oro. Y uno ve uno que otro ahí reclamando en contra. ¿Ya pitó la iglesia? Sí. Pero usted no ve las protestas en El Salvador como las vimos en Panamá. ¿Por qué? Porque hay una confianza sobre el señor Bukele, nos guste o no, sobre lo que ha hecho, lo que la gente quiere creer. Aquí, como dice Cristi, yo también estoy de acuerdo con el oyente, no hay confianza. Fíjese bien. Cristi, yo le traigo la lista que usted la conoce. ¿Cuáles son los países que tienen la mayor edad de jubilación del mundo? Los países más prósperos. Los países nórdicos, claro. Los países más que tienen prósperos. petróleo. Dinamarca, Noruega, Finlandia,
Australia, que no es nórdico, pero es un país potencia, Islandia, no hablemos de Israel económicamente hablando. Lo mismo que Italia. Entonces, nosotros siempre nos encanta compararnos con los países del primer mundo. Claro, para cuando nos conviene. Entendamos algo, no es un tema de apoyar a Dinomón o a Felipe Chapman o que somos los voceros de ellos. No, es que es una realidad. Es una realidad, Icar. La expectativa de vida del panameño ha crecido y eso se aplaude por la calidad de vida. ¿De dónde sacamos la plata? Ayer Carles dijo y dio ideas. Oiga, hay que grabar el azúcar. ¿Por qué no? Hay que grabar las empresas, aunque al profesor no le guste eso. Pero Gonzalo, disculpa, y Cristi también, y el profesor ayer dijo, ven acá, si vamos para la parte administrativa y empezamos a depurar esa planilla del seguro y sacamos N cantidad de personas, las desvinculamos porque es la palabra, ¿quién sale a protestar? Por supuesto, ese es el otro punto. ¿Quién sale a protestar? Le leo comentarios de los oyentes. Aquí dice buenos días. Gonzalo debe explicar por qué las declaraciones de vamos son irresponsables. El Seguro Social se diseñó para que los que estamos trabajando paguemos pensión a los pensionados. También aquí dice, aquí también le preguntan al profesor, ¿considera usted que ahora sí sería una solución viable romper las relaciones con Nicaragua? Que se lo lleve. Falta ver cuáles son Para que se lo lleve. Tiene que haber Los un motivo, motivos. ¿no? Eso no es a También lo aquí loco. dicen, buenos días, ¿cuáles serán las posiciones de las bancadas panameñistas y del PRD al momento de votar según los que aquí dicen sus puntos de vista? Bueno, A mí me parece que el tema de Juan Diego Vázquez en el comentario del día de hoy es que es irresponsable. ¿Por qué, Melissa? Porque él le está diciendo al ciudadano lo que quiere escuchar. lo que quiere escuchar. Sí. Y el ciudadano tiene que entender que vamos a tener que hacer un sacrificio, nos guste o no. Él está ahora mismo dando una línea populista. Exactamente. Punto, más nada. Entonces, a ver, podemos coincidir o no con Juan Diego Vázquez, sus formas en el fondo, pero hay una realidad que todos vamos a tener que sacrificarnos. Y si no les gusta el término, pues busquen otro. Pero tiene que haber un impacto y va a haber un impacto sobre el bolsillo del ciudadano. Y yo sé que van a decir, es que la corrupción, es que se robaron, es que eso, como dice el profesor, ya pasó. La idea es ser fiscalizadores y que no vuelva a pasar. Al final, dice un oyente, los independientes y vamos se están comportando como lo que son, unos políticos más. Unos más de tantos, aunque todavía no tengan partido. Pero A ver, el verdadero que- final, no, pero es que el verdadero final es, nos gusta decir, el Estado ponga, el Estado debe. Como todos. Y es que somos nosotros. Al final mismos. van a sacar del Tenemos bolsillo. que asumir nuestra responsabilidad De nuestros ciudadana. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad ciudadana. Con todo lo bueno y todo lo malo. Pero por aquí, por ejemplo, aquí cuando me dicen el tema de que Panamá es excepcional porque tiene el canal, pero el dinero del canal que entra para el canal ya está en el Está presupuesto comprometido. del Estado. O sea, lo podemos decir, bueno, de esto va para, pero es que ya está comprometido para el Estado. O sea, cuando hablamos, yo creo que indudablemente los sacrificios con el tema de las pensiones por un fenómeno, más allá de la mala administración, que estamos totalmente de acuerdo, pero un fenómeno generalizado que el sistema no estaba hecho para el mundo que teníamos hoy. Está bien, esto hay que reformarlo, las instituciones se pueden reformar. Ahora, esto implica sacrificios, y no le gusta la palabra, y van a implicar de todos lados. Van a implicar de los cotizantes, va a implicar de las empresas. Eso nos suben, al final del día nos van a subir a todo el mundo los impuestos, y va a implicar sacrificios de todos los ciudadanos, porque cuando uno habla de que el Estado va a poner más dinero para el tema de las pensiones, cosa con la que yo estoy de acuerdo, pero entendamos qué significa eso. Eso implica que dinero que entraba al Estado, que el Estado además va a tener que salir a pedir prestado para destinarlo, no es dinero que se pueden usar en otras cosas. Y se usa en aras de las pensiones, que repito, no es todo el mundo. El tema de la Caja del Seguro Social, que no es todo el mundo. Esto nos cuesta a nosotros como ciudadanos. Cada vez que uno va a decir, el Estado va a poner más, es dinero que el Estado no tiene disponible para otras cosas. Exactamente. Y para invertir en proyectos. Es básicamente a la señora o el señor Denis Jiménez, no sé si señor o señora, con el mayor respeto. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es la que dice Cristi. El Estado tiene que poner más plata. Me apunto en eso y levanto la mano. Muy bien. Acá también. Levanto la mano. El Estado tiene que poner más plata. Ahí apoyo lo que dice
o la solicitud que hay de algunos voceros o incluso de mejoramientos del proyecto de ley. Pero esa plata, en palabras claras, sale del bolsillo suyo, oyente. Porque usted tributa. Suyo. Y si no quiere que salga de su bolsillo, porque el Estado no puede tocarle su bolsillo, el Estado, o en este caso el gobierno que administra el Estado, tiene que agarrar un avión e irse a Estados Unidos, a Europa, a donde usted quiera, a pedir plata prestada. Y esa plata prestada nos va a costar más. Y Cristi, ¿por qué nos cuesta más? Porque las calificadoras nos han reducido el grado de inversión. Exactamente, y como estamos a punto de perder el grado de inversión, eso implica que ya Panamá no es considerado un país tan seguro para invertir. Entonces, para que la Exactamente. gente nos preste plata, tenemos que darle como más caramelitos, es decir, Exactamente. Más el interés. intereses. Más intereses, el más Estado garantía. Claro. tiene que pagar todos los meses. Y entonces a lo que yo voy es que cada centavo que se... ¿Y qué pasa con el sistema? ¿Qué pasa y qué ha pasado con los otros sistemas de pensiones? Es a medida que la tendencia del envejecimiento de las poblaciones se ha ido incrementando, el Estado los estados han tenido que destinar cada vez más de su Producto Interno Bruto. Hablamos hoy de Francia, eso es casi el 18% del Producto Interno Bruto. España va por allá. Entonces, eso implica que se está convirtiendo el gasto en pensiones en estos países, se está convirtiendo el gasto número uno de los estados, excepto otros estados que han tratado de balancearlo, aumentando las contribuciones, etcétera, etcétera. Pero es muy difícil de presupuestar esto a nivel, o sea que cada 5 años estamos en este mismo debate, vamos a tener un plan de jubilación, o sea, ¿por qué? Pues se hace muy difícil de presupuestar, pero yo quiero recordar otra vez el punto, cada centavo que se destina a la Caja del Seguro Social, y estamos de acuerdo que se tiene que destinar más, es dinero que el Estado no puede poner a funcionar en función no solamente de los asegurados de la Caja del Seguro Social, sino del resto de la población. Hay cosas que se pueden mejorar del proyecto, pero tenemos que tener como una base clara, y es el dinero hay que sacarlo de algún lado, y el dinero no es gratis. Si no va a salir de mayor contribución de los empleadores, de los cotizantes y de mayor, nos van a tener que subir los impuestos, nos los van a tener que subir a todo el mundo, nos van a subir el ITBMS. Directamente y sin escala, desde el MERNI legislativo. Ajá. El escenario cambió, me dice mi topo. El escenario cambió. Ya discutir sobre el proyecto ya no es el tema. ¿Cuál es ahora? Lo asfixió las declaraciones de los diputados de RM y no hay los votos. La gira cuesta más de 50.000 balboas o hasta 80.000. Innecesaria. El presidente debe retomar el tema con la Asamblea. Vamos tiene puros jóvenes de asesores, buenos en tecnología, pero sin capacidad política. Es grave y complicada la crisis política e institucional, dice mi topo legislativo. Bueno, yo recomendaría que también, además de jóvenes expertos en tecnología, tengan un par de buenos básicos, buenos economistas macroeconómicos. Y si no quieren uno, a panameños que traigan, porque este es un debate técnico. Que requiere de conocimiento económico, en el fondo. Entonces, Sí, si no quieren un panameño... Cristi, no, pero no se agotan eso, porque todo eso choca. Sí, cuando tú tienes una clase política con poco o nada de formación política, tú puedes traer a los expertos del mundo mundial. Pero si lo que te va a prevalecer en tu análisis es el tema político puro y duro, o politiquero, por más que los expertos te expliquen, tú no vas a entrar en razón. ¿Por qué? Porque tú o tienes al señor que me tienes que resolver mi problema antes del 31 de diciembre, o tienes al otro sector que dice, no, es que yo no me voy a quemar. Yo tengo aspiraciones políticas, yo quiero inscribir el partido, y yo quiero ser popular, yo quiero que todo el mundo me aplaude, yo no creo que me repudien. Entonces, cuando tienes una clase política así, y además tienes una sociedad que funciona así, con la superficialidad de creerle lo que cualquiera escriba en las redes sociales, muy difícil, para no decir imposible, entrar en razón. Yo no espero nada. Como acabo de decir, estamos prácticamente diciendo que de cierta manera ese comunicado de RM es un chantaje al país. O sea que yo no espero nada de ningún tipo de responsabilidad.
ni de ese grupo, ni de gran parte del tradicionalismo político que existe hoy en la Asamblea Legislativa. De los diputados yo no espero nada de responsabilidad, de la mayoría. Yo, sin embargo, tengo que decir aquí, tal vez de manera un poco ingenua, que yo de Vamos espero un poco más. Yo quiero pensar que si ellos entendieran la magnitud del problema del país y lo que nos estamos jugando, si lo entendieran, ellos tal vez pensarían de otra manera y no solamente estarían en el análisis, en el balance costo-beneficio de su partido político. Porque a mí me preocupa muchísimo qué pasa si esta ley no logra pasar El con las problema que modificaciones ellos que tienen que tienen, pasar. Cristi, pero es que, a ver, Tal vez el ingenuidad. problema que ellos tienen es que no quieren que los tachen de progubernamentales al asumir una actitud O responsable antipopulares. frente al tema del seguro social. Entonces no quieren que los tachen de progubernamentales. Porque como la mayoría son gente muy joven, muchachos y muchachas muy joven, reaccionan más a lo que está en el Twitter y al Instagram y al no sé qué cosa, que a tener que enfrentar la realidad que tienes por delante. No hay medida popular para salvar el seguro social. No existe. Si existiera, dígame si este país hace 4 gobiernos no lo hubieran asumido. Popular. O 5 gobiernos. Popular. No hay Exactamente. medida popular para resolver el problema de la caja de seguro social. No la hay. Quítale la palabra paramétrica. Bueno, búscame la otra, pues. Cualquiera que sea. La medida no es popular. La mejor demostración, repito, para evitar o para decir estamos en contra, dicen los diputados de RM y de la bancada mixta, del aumento de la edad de jubilación. Estamos en contra de eso, dicen ellos. Bueno, pero como hay que buscar la plata de alguna forma, vamos a grabar las transacciones bancarias. Eso es semejante estupidez. Pero todos están buscando salvar caras, pero todos saben que no hay manera de salvar caras si se quiere resolver el problema del seguro social. Todos lo saben. Pero aquí hay una equivocación también en algo. Yo estoy de acuerdo con el tema de que la parte administrativa del Seguro Social se tiene que arreglar, sobre todo la falta, sobre todo en la parte médica. Yo creo que el despilfarro de la Caja de Seguro Social en impuestos administrativos es enorme, como la es en todo el Estado, ojo, como la es en todo el Estado. Sin embargo, el tema del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte está en función de otra cosa, no es de la parte administrativa, sino es la cantidad de fondos que entran y la cantidad de fondos que salen. Entendámoslo de esa manera, o sea, que esto no, para que el sistema sea sostenible, no es solamente ponerle parches, que es lo que han venido haciendo los gobiernos, porque el dinero se está por acabar. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, vamos a inyectarle $200 millones, $300 millones, y no resuelves el problema, porque cada día, cada vez más, aumenta y aumenta lo que le tienes que inyectar. Y eso incluye un poco en hacer la caja del Seguro Social más eficiente, pero eso no Pero afecta el problema así es. de fondo, que es lo que la gente tiene como, que hay como una No, es que mala primero concepción. resuelvan el problema de la medicina. Ujú. Primero Por supuesto resuelvan el que la problema de exceso de Administrativo, personal. exacto. Pues todos Y son después, esos son temas administrativos. Mejoren el así es. servicio y después Mire, yo le voy a decir algo. Mañana, jueves, sale el señor Dino Mon diciendo que ha votado 5.000 personas del Seguro Social que No, y el consideran país que son se en exceso. Y hay protesta también por eso. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿en qué quedamos? Y ¿En ojo, qué quedamos? Y lo que yo digo es que yo sí creo que el hacer más eficiente, en poner más tecnología, pero regresamos al punto, ¿por qué tampoco no se ha podido hacer más dinámico, eficiente y tecnológico la parte de la educación? No se puede, pues porque hay grupos de intereses adentro, cuando tú dices que vas a automatizar todo el sistema, ¿no? Vas a incorporar inteligencia artificial para ahorrarte costos y eso implica que te puedes deshacer de 4.000 empleados, ¿qué problema tenemos? A ¿no? ver. Entonces, Cristi. Y para usted no es un secreto y para la mesa de trabajo aquí ahora mismo en Panamá Directo no es un secreto. Las cajas del Seguro Social lo componen una serie de feudos, y la Junta Directiva lo sabe, y el director general lo sabe. Una cantidad de feudos, no te metas conmigo, se pelan los dientes de lejos, pero no te metas conmigo. Y decir que vamos a lo que está usted planteando para hacer más óptimo y eficiente el servicio, y eso requiere deshacernos o desvincular personal. ¿Usted sabe lo que significa eso? no, sí, estoy clara. Sí, eso Estoy es clara. guerra Ahora, declarada. y aún así, y a lo que yo quiero, mi mensaje con esto es que aún así que hagamos todo eso, que yo creo que sí ayudaría en el tema de la confianza
por cómo se percibe el despilfarro dentro de la caja Y del ahorraríamos, Seguro Social. sí. Y ahorraríamos. Pero esto, en el tema del fondo no influye. O sea, realmente no hace, no hace, porque no es el gasto administrativo que se le carga al fondo. El tema del fondo de invalidez, vejez y muerte es un tema estructural, es un tema del diseño. O sea, que Ahora- enseña cómo está concebido. Ahora, yo sí creo que se debe hacer, pero tampoco lo vamos a hacer. El tema de optimizar la administración de la caja del Seguro Social. Yo creo ¿Qué- que no hay confianza. ¿Qué va a hacer el presidente con respecto a las protestas que ya se están viendo en el país todos los días a la misma hora como pasaba con la mina? Literal. ¿Usted cree que va a ser como Cortizo? Tranquilo, deje que protesten allí. Pero es que me parece que la comparación no procede, Gonzalo. Pues no puedes comparar lo que vimos ayer de Suntras, lo que veremos hoy, lo que veremos mañana, con lo del año pasado. Yo no lo veo. Pero si se empieza a incrementar el hecho de todos los días lo mismo. Pero sí se empieza, falta ver que comience a incrementarse. Ellos van a salir, pero Y si la gente se nuevamente, pero usted se hace el turista cuando quiere. Usted sabe cómo funciona, cómo es la agenda de los comunistas. Y ahora me viene a hacer la pregunta a mí de qué hora es. Es cándido, es cándido. Ellos todos los días, en la medida que ellos sientan que en Twitter, que en TikTok, que en Instagram la gente les está haciendo caso. O le prende una cámara. Ellos todos los días van a incrementar la protesta. O sea, hoy vamos a cerrar de 7 a 8, mañana de 7 a 9, pasado de 7 a 10. Profe, Y en la medida que volanteo, vemos, volanteo. llaman ellos. Ajá. Van a buscar a perturbar el panorama, sí, lo van a hacer. Falta ver que la gente le haga eco, pues. Si la protesta también está en el juego, si eso no hay que temerle a la protesta. No, en lo No, absoluto. No, a mí me parece que sí hay un punto, y esto lo discutimos mucho el año pasado, la protesta es un ejercicio en democracia. Yo creo que se deben hacer de manera ordenada y después me van a decir es que ningún cambio se hace de manera ordenada. Eso es la respuesta que me dan. A mí me parece que lo que no entra en juego es lo que pasó el año pasado. Y eso para mí va mucho más allá de una protesta. O sea, que se pusiera un camión en el medio de la Panamericana para que nadie pudiera pasar, eso no entra ya para mí en el juego democrático. Eso infringe el derecho de poder transitar libremente por tu propio país. Claro. Entonces, Ahora- eso a mí me parece que hay una diferencia importante entre una protesta normal, que es el juego democrático, y lo que pasó el año pasado. Antes de yo venir para acá esta mañana, conversaba con un colega de ustedes periodista, que me hacía una serie de comentarios sobre la estrategia de comunicación del gobierno con este tema. Yo le pregunto a él y le pregunto a ustedes, ¿se percibe que hay una estrategia por parte del gobierno? Porque estrategia no es nada más que Chapman, Boyd y Mon En los medios. estén recorriendo los medios. Está bien, tienen que irlo a hacer para explicar. Pero yo no percibo una estrategia. Una campaña, estrategia, ¿no? No la percibo. No, No la hay. no, No la Yo no hay. la percibo. yo tampoco. Yo tampoco. No. Pero Yo creo que entonces- no han podido, no sé si es que no lo han hecho o no, pero yo sí creo que una de las cosas que yo creo que le ha hecho falta a esta situación es tratar y más allá de la misma, pues que yo creo que sí están dando y han estado dando la cara los ministros, sí como que no hay de una manera concertada una manera para atacar la desinformación que ha habido. O sea, sí se está creando, en mi opinión, que no estoy allá, pero sí viéndolo entre los comentarios, entre redes sociales, entre lo que escucho de la gente decir, se está dejando que ciertas mentiras repetidas 1000 veces se conviertan en verdades. Sí, ese es el juego. No, pues por supuesto, porque hay grupos realmente que tienen intereses particulares en que estas mentiras se solidifiquen, pero que por parte de la otra parte yo no he visto una campaña activa para poder contrarrestarlo. Es a lo que me refiero. Yo hablaba ayer de otros temas con una persona que ocupa un alto cargo en el gobierno. Y esto que está diciendo Cristi fue parte de la conversación. Tú no puedes pretender en estos tiempos modernos que solamente porque vayas a la televisión, a la radio y a los periódicos, ya cumpliste con informar. Los tiempos han cambiado. Si tú no estás en las redes sociales, al mismo tiempo que estás en los medios de comunicación social,
tú estás muerto. Estás fuera del juego. Y yo explicaba, como me ha escuchado Melissa en más de una ocasión en las visitas que hemos hecho, cuando hemos visitado agencias de publicidad para presentar la emisora y los programas y demás. Yo no les vengo a hablar de la radio, pues si de radio saben ustedes y sé yo también. Yo les vengo a hablar de lo que tiene Arca Media, que es mucho más que radio. Que tiene página web, que tiene Instagram, que tiene Twitter, que tiene, y que tiene esta tecnología. Fíjense a qué nivel estamos. Que un amigo de Melissa, que en estos momentos está en el avión. En el avión. Sí, camino ¿Se va? a Turquía. Está en el avión en estos momentos, está camino a Turquía. No está escuchando. Yo sí. Y nos está escuchando. Me acaba de escribir, y me escribe y dice, aquí vengo en el avión, en el vuelo de Panamá a Estambul, Y no me llevó. y vengo No escuchando el... ¿Y qué amigo es ese? Dile, por lo menos que le traiga un ¿Quién es ese tapetito de amigo? papel en la heladera. Esa es la El tecnología. Si tú no tienes claro eso, sobre todo en materia política y más aún en función de gobierno, tú estás en problemas. La pregunta es, ¿las personas que manejan, habrá alguien dentro del equipo de comunicaciones de Molino que sea un joven que maneje la tecnología? No tengo la más leve idea. ¿Usted sabe Claro. cuántos años tenía el asesor de Milei en temas digitales para la campaña? 19 años. 19 años. Tenía el chico que asesoró a Milei a llegar a la presidencia en temas digitales de la campaña. Aquí dice un La parte oyente, y yo lo técnica. he visto. Digital. Aquí dice, díganle que en YouTube, Twitter y TikTok la publicidad de la caja del Seguro Social es fuerte. Están tratando de llegar a los jóvenes. Recuerden Sí, que la gente no ve pero el televisión. cómo. Elisa, pero es la El cómo. publicidad. Ujú. Publicidad y argumentación no es lo mismo. Publicidad tú vas a reiterar y pagas. Tú ¿no? Me imagino que repites tú y pagas. repites. Es la argumentación. Las formas son tan importantes como el fondo. Mira, Pero por aquí supuesto. estuvo el equipo de ingresos. ¿Se acuerda? Sí. La edición de De la ingresos. edición. Y afuera estaba un CM, taca, 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 taca. El CM daba respuesta. Daba respuesta técnica a lo que la gente preguntaba. Y se observaba claramente la dinámica porque la gente quería. El tema de impuestos no es muy claro y la gente estaba ávida de preguntar y el mismo community manager respondía al mismo tiempo. Mire que de un tiempo a esta parte, tanto, ¿cómo se llaman? Las que nos manejan las redes a nosotros. Yulisa y Ámbar. Yulisa y Y Ámbar Ámbar, ajá. han estado haciendo, yo no sé si ustedes lo habrán visto, dentro de no sé cuántos minutos comienzan a subir a las redes todos estos análisis que hemos hecho. Sí. ¿Cómo cambia eso? Me doy cuenta, yo que no manejo esos temas, el flujo de gente entrando a las redes entonces, a las cuentas de Arca Media o de Panamá en Directo. O de Panamá en Directo. Porque es que hay gente que ahora se informa a la carta. No Y es que yo hago tus entrevistas en la noche. Y a la hora que quiere, A la hora exactamente. que a mí me da la gana, no a la hora que tú me tienes que decir. Exactamente. Y si tú no tienes eso claro para una estrategia desde el ángulo de un gobierno, en los tiempos modernos, tú estás en problemas, tú estás fuera del juego. Yo no lo sé si el gobierno lo está haciendo o no, porque yo reviso redes, pero reviso la parte que es noticia. Yo no estoy pendiente de quién escribe qué cosa. Pero es una realidad. Entonces, por eso yo le hacía la pregunta al colega de usted y se la decía a ustedes. ¿Se percibe una estrategia de...? Más allá de la publicidad. O sea, una campaña digital para los jóvenes yo no la percibo, por ejemplo, por parte del gobierno. Aquí dice, el problema con las redes es que los influenciadores no tienen un nivel de educación lo suficientemente amplio para desarrollar la dinámica del seguro y las modificaciones necesarias que hay que hacer a la ley. Pero es que no se necesita influenciadores. Usted puede generar una campaña que sea interesante sin necesidad de un influenciador. ¿Que son importantes? Pues sí, son importantes, pero la pregunta Que es... son etapas también. La pregunta es, ¿el gobierno está haciendo una campaña que esté dirigida a los jóvenes? Más allá de la típica campaña propagandística de información. Pues yo no veo en redes sociales. Ese es para- un ángulo. No, pero hay un... Perdón, Cristi, ese es un ángulo, pero el otro ángulo es, hay no call center, hay figuras del gobierno contrarrestando o diciendo eso que dice fulano no es verdad, esto no es así, esto es de otra forma. Dinomon, el Tampoco único lo con hay. el... Con el No, pero en las redes. En Ah, no, en las redes no. En las redes. Diga, Cristi. No, pero ahí sí hay un tema con el tema de los influencers, que a mí sí me parece que es importante, que es delicado. Porque los influencers juegan un papel y yo no creo que uno tiene que ser influencer, pero sí es verdad que los influencers hablan de estos temas y no necesariamente los conocen a cabalidad. Lo vimos también, y yo sé que me van a odiar cuando hago la comparación, Ujú. pero yo también lo vi con muchos influencers con el tema de la mina.
que hablan de estos temas porque es el tema del país y porque ellos hablan de todos estos temas, pero no tienen los conocimientos básicos para poder explicarlos. Y a veces, exactamente, yo más que de mala fe, creo que exactamente por eso, entonces lo que pasa es que lo que ellos dicen, porque ellos tienen un alcance muy, muy grande, la gente lo toma como cierto, como verdad. Y lo que yo no siento que hay es una campaña, más que nada, sobre todo didáctica, de tratar de explicar que muchas de estas cosas que sí se están repitiendo en redes sociales con mucha ligereza por parte de este tipo de figuras no es o no están así o tiene la mitad de la información o simplemente no es cierta. Es que ahí está la diferencia, Cristi. Con seguridad el muchacho de 19 años de Milei que dice Gonzalo, ese muchacho no daba sus opiniones en las redes. Ese muchacho se dedicaba a reproducir las cosas que decía y hacía Milei. Y entonces eso recorría. Otra cosa son si los influencers quieren opinar de lo que se está hablando. Porque son varios ángulos. Una cosa es el influencer, listo, eso es uno. Otra cosa es la publicidad, que entiendo que tú pagas porque tu rueda. Se repita. Y otra cosa es el debate dentro de las redes sobre determinados temas. Pero sí. Póngase un ejemplo. Usted ahora mismo aquí viene un ministro de Estado y le está dando una entrevista. Y el muchacho que está, el community manager, tiene que tener la capacidad de generar los ángulos de esas entrevistas y de ir tirándolo a las redes rápidamente. Sí. Obviamente eso requiere un expertise. Sí. No, claro, pero lo que yo digo es que sí tiene que haber como que no podemos dejar que la gente piense que porque lo hizo un influencer, eso no tiene ningún tipo de impacto. No. Lo que no se puede dejar, tal vez, y se pueden hacer estrategias para contrarrestarlo, es que cuando un influencer dice X, eso muchísima gente lo escucha, tal vez más de la gente que escucha al ministro en las noticias, sobre todo entre la gente joven. Y como no hay ninguna campaña que esté dirigido en ese mismo formato, en ese mismo público, entonces lo que se queda con ese influencer queda como cierto, cuando la información no es necesariamente correcta ni está el desarrollo adecuado. Mira, rapidito, Cristi, yo estaba viendo esos podcasts y las plataformas de ciertos influencers, que inclusive los términos, aumento de la cuota obrero patronal, la cuota patronal es la que se aumenta en 3 puntos. Entonces, para salir a explicar y precisar esos datos, yo no veo tampoco también un grupo que contrarrestiga. Hablemos bien los términos. Contrarrestar, deja el espacio se queda del otro. obrero patronal. Y es patronal. ¿Y qué es lo que pasó de Gonzalo? Ahora se pasó a la fila de Bukele. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Por qué? Y es que usted hace caso a él. ¿Por qué? Porque el trompista dice, si ven a Gonzalo me lo saludan. Que se reía de Bukele porque había perdido plata comprando 50 millones en Bitcoin. Pero no habla ahora de lo que se va a ganar con la minería y todo lo demás. Ahora usted aplaude a Bukele. Yo no. Yo nunca lo he dicho. No, yo no soy pro Bukele. Pues el trompista lo está y usted le hace caso al trompista. Usted le hace caso al trompista. Yo no Tenía entiendo. rato sin Él le da escuchar- tarima. O sea, a usted le gusta la vaina, ¿no? Es que lo saqué A de. usted le gusta la vaina. No, lo que pasa, Cristi, es que Melissa de una Lo saqué manera del grupo. arbitraria lo sacó del grupo en el que usted está. Pero Sí. hay otro en el que él sí está y yo también veo, y entonces él le manda saludos a Gonzalo, a quien cataloga ahora de trompista, de buquelista. Tenía rato sin escuchar sobre. Sí. Justo tenía rato sin escuchar sobre el trompista. Yo le No, agradezco a usted que lo haya sacado del grupo, Melissa. A la orden. Pero porque a ti no te gustaba el debate con él. No, ya. Y pues. lo quiero sacar también del otro, pero no me dejan. Sí, pero es la opinión de él. Oye, si un día le dijo que me das asco. ¡Mentira! ¿Quién? ¿Quién? Este señor al otro señor. Mentira, ¿verdad? Pero esa es la opinión de él, ¿no? Que sí. No, pero una pregunta a usted. Pero lo que pasa es que usted no ha dicho por qué yo le dije eso, ¿no? ¿Por qué le dijo me das Ah, asco? no, porque es que los comentarios del señor son. O sea, se van a la parte personal. No. Cuando le gustaba a Cristi también. No, es que el señor da unos comentarios que parecen de. Le pongo así, de un Ajá. hombre blanco de los años 40. Así de radical. Así de radical. Sí, De un hombre blanco republicano de la década del 40. Ya usted sabrá el tipo de comentarios que vocifera, ¿no? De los que decían que los negros tenían que sentarse atrás. Exactamente. Y los blancos adelante. De la parte. Exactamente. Ay, aquí hay un señor y que Meli, ¿cómo hago para estar
en ese grupo, no puede. No puede estar en ese grupo. No Sí, quiere es que tampoco. Melissa arbitrariamente lo sacó de uno, pero él se mantiene en otro y entonces... Yo lo voy a hacer. ¿Y se mantiene por qué? Porque no Por- me dieron el permiso para Porque poder usted lo quiere sacarlo. tener ahí, ¿no? No, Sí. porque él genera debates allí. El señor, además de ser trompista, también es apoyador de Mayer Mirachi. ¿Ah? Dice que Claro. lo mejor que le ha pasado al país, dice él, es Mayer Mirachi. No, yo me voy de acá, de verdad. Él lo dice. El señor trompista. Y Yo entonces, me puedo, ¿sabe qué? Yo me puedo imaginar por qué. Yo veo por qué a él le podría gustar Mayer Mirachi. Mire, no me parece tan sorprendente. pero a mí sí me sorprende, Cristi, porque y esto lo digo desprovisto de cualquier mezcla de temas políticos partidistas, ni nada de eso. O sea, ¿qué ha hecho el alcalde de Mayer Mirachi como para que, oye, qué bien? La cosota. Yo lo vi ayer. Ajá, lo ¿qué vi le dijo? ayer. ¿Qué ha hecho? Él estaba limpiando con la máquina. Pero su trabajo no es de limpiar, presión pero política. el trabajo de él no Pero es es que ese limpiar. es mi O sea, él punto. no Pero tiene yo que lo vi ir O sea, la ayer. taquilla, a ver, la a ver. taquilla como A ver, siempre. el señor Mayer Mirachi, alcalde de la ciudad de Panamá, no tiene que ir a las 11 de la noche con una manguera a limpiar la Y pared. había Ese un no es su trabajo. Y había un tranque porque claramente Y el montón de gente todos grabándolo y estaban dizque, tomándole foto y, o sea, "Wow, lo que le gusta, la alcalde". taquilla. Yo no entiendo, de Es verdad. que yo Es me Panamá. puedo imaginar por qué al trompista o a gente que le gusta UDL o le gusta, bueno, Trump, le puede gustar alguien como Mayer. ¿Por qué? Porque Mayer que es un genio y fue un genio en cómo Sí, manejó su Su campaña, campaña. sin duda. A base de Ahora, redes. A base de a redes base de redes, sociales. pero de una manera genial. Sí. Y además es una figura sumamente carismática. Pero hace cosas como postureo. ¿Y a qué me refiero con postureo? Eso tiene un nombre específico que se llama Performative Politics, que no sé bien cómo sería la traducción en español. Pero, ¿qué pasa? Son personas que, más que realmente hacer su trabajo en un cargo como la alcaldía, que en gran parte es súper administrativo, hacen símbolos, hacen como eventos emblemáticos que realmente tienen muy poco impacto en su trabajo o en lo que tienen que hacer, pero son de dar como grandes muestras de que están rompiendo con el sistema, que ellos están haciendo las cosas distintas. No estás haciendo tu trabajo, pero estás haciendo las cosas distintas porque tú eres más cool y tú estás haciendo un montón de cosas que no tienen ningún impacto en lo que realmente es tu trabajo. Ese nivel como de postureo / performative politics tiende a ir muy de la mano con estas figuras que son como hombres fuertes. Yo lo digo mucho hoy. del político que es eso así, ¡pum! Yo lo digo ¡Rompo hoy. la mesa! Yo lo digo hoy, 2024. Hoy, 2024. Ajá. Mayer Mirachi tiene la estrellita de candidato presidencial. No, puede, No, de puede aspira, todo muy el bien. mundo aspira. No, yo El sí. profe aspira, No, usted no, no. aspira, Ah, todos Bueno, aspiramos aquí. yo, A mí- yo nada más. a Usted no mí- me vaya con esa cara, ¿no? Es la única que tengo hace 60 No sea A mí, cándido. Cristi, a mí me da risa porque el profe se queda viendo a Gonzalo y yo le interpreto la mirada al profe como que donde Gonzalo dice es él, lo termina de hundir. ¿Es así, profe? No. Ah, no. No, pero a mí... Le da la En bendición. lo, en lo que tengo que... Tendría que estar de acuerdo con Gonzalo es que la pobreza de la oferta electoral que se debe venir Sí, es eso es tal cierto. Eso es cierto. que alguien, no sé qué edad tendrá Mayer Mirachi, pero alguien como él podría Y aparecer en yo el le escenario. voy a decir Y algo. además, A usted con le, el un momento, hartazgo- ya, Cristi, un momentico. Ajá. ¿Usted le parece que la pobreza hubo pobreza en las candidaturas a la alcaldía de Panamá? A mí no me parece. Me parece que la alcaldía de Panamá tenía candidatos interesantes. Bueno, pero mucho unos- más interesantes que la presidencia. Pero unos se fueron al tradicionalismo político Ajá. de la campaña y este joven, primero viene de la mano de Martín Torrijos. Eso no lo puedes calificar. Hay quienes dicen, no, que él ganó solo. No. El señor, por lo único que se le conocía es porque fue un panameño preso en Colombia. Y luego lo trajeron a Panamá. Que dicho sea, pues sus casos están ahí todavía pendientes. Por eso se le conocía. El señor regresa a Panamá después de que sale de la cárcel, la picota que se llama, Sí, la Sí. picota en Colombia. y empieza a hacer cosas, que Twitter, que Tesla, que no sé qué, que el carro, y comienza a abrirse un espacio como lo que analizaba Cristian hace un momento, como o sea, podría decir como influencer. Viene el periodo electoral y en una movida audaz, porque fue audaz, primero el Partido Popular postulando a Martín Torrijos, lo que era, yo no había visto esa yo veía a Martín Torrijos candidato, pero no lo veía postulado por el Partido Popular.
sin el PRD además. Y luego, Martín Torrijos le levanta la mano a Mayer Mirachi como su candidato a alcalde. Mayer Mirachi no tuvo que someterse a buscar firmas ni nada, porque Ni ya nada. tenía el Pero vehículo La listo plataforma, sí. con el partido. Entonces, comienza la campaña y ¿él qué hace? Lo que sabe hacer. Claro. Pero Una que- campaña en base a las redes sociales. perfecto, pero ahí Y eso no se le puede criticar. en lo absoluto, en lo absoluto. El señor Martín Torrijos fue la plataforma para que el señor fuese el candidato a la alcaldía de Panamá, sin necesidad de recoger firmas ni nada por el estilo. Pero que Martín Torrijos le haya puesto votos, no. Yo creo que era al revés. Martín estaba buscando No. captar a los jóvenes que tenía Mayer. No. Yo, en particular. Repito y que finalizo, voy a estar nuestro invitado acá. Si Martín Torrijos no le levanta la mano y no lo postula el popular, probablemente estaríamos hablando de otra historia. Dicho Es sea de verdad, pero paso, un tema de Porque tiempo. no estaba en el radar de Un nadie. Dicho tema sea de de paso, tiempos. él Es un decía- tema de tiempos. Él No decía, puedes. Bueno. él decía meses atrás que él no tenía intenciones de carácter política. Ah, Por así eso la es. sacaron también. Por el contrario. Yo digo que el señor tiene la estrellita atrás, ahí, Hay escondidita, de candidatura, candidato hay usted- presidencial. hay Porque usted cantidad- insiste en ver hundido al país. Sí, hay fórmulas, oíste, Gonzalo, hay fórmulas que tu segundo te puede catapultar aún más o te puede hundir. Sí, claro. Tu segundo, tú siendo el principal. Y aquí se Y vio fíjese también. que ahí Martín Torrijos y el Popular hacen una movida, repito, audaz con la candidatura a alcalde, pero cuando tienen que nominar al candidato a vicepresidente, ahí no fueron audaces. No fue Porque la doctora no le aportaba un voto más a Martín Torrijos. Uno más no le aportaba. Y ahí sí quedó todo el mundo. Yo que dije, Yo me acuerdo que el PP estaba pidiendo su espacio, me acuerdo clarito. sí. Yo pedí su espacio también. su gente. 8:12 minutos. Llegó diciembre, jamones, picnic, etcétera. ¿Nos va a regalar jamón? No sé, que el Usted. invitado de pronto. Si usted es lo que le va No, a pedir usted, aquí usted. al invitado. No, usted. Yo, ¿y por qué? Porque para toda la mesa. Ay, no. Ay, Usted claro, por puede Dios, deje de ir- pedir usted cosas puede gratis. ir Pero sí al puedes súper, pedir, pero sí usted puedes puede pedir ir tú al súper los boletos, y sí puedes usted pedir se lo los compra. boletos, los viajes, sí puedes pedir todo. Y pues te la ¿Qué tarima, boleto todo. yo pedí? Está Por Dios. aquí en nuestra mesa de trabajo don Víctor Epifanio, en representación de la Asociación Nacional